Hoy es 22 de febrero de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a iniciar con la primera. Una cosa es que la oposición busque las manzanas podridas y otra, muy distinto, que haya medios que solo informan las podridas. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la vía que conecta Puente de Fierro, en Ecatepec, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es una vía de 14 kilómetros y 6 carriles que se pueden recorrer en 10 minutos, lo que acortará tiempos de llegada al nuevo aeropuerto. El tramo permitirá el traslado de la Ciudad de México al AIFA en 50 minutos y requirió una inversión de 7.500 millones de pesos que fueron proporcionados por el Fondo Nacional de Infraestructura. Además de los beneficios para el AIFA, la nueva carretera promete posibilidades de desarrollo urbano en la zona de la construcción. Sin embargo, eso no le gustó a la oposición y los medios de comunicación convencionales que al unísono comenzaron a publicar críticas, que la vía no estaba terminada y se encontraba cerrada, tales como Azucena Uresti, Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola, los dos primeros con un discurso muy similar. Vamos a ver este video. Pero el punto es que no está abierta esta vialidad, solamente inaugurada como en los tiempos priistas, Azucena. Me ganaste la frase. Pues así, José Antonio Belmont, si alguien se tomó en serio la inauguración de ayer, pues ya imagino la que sufrió anoche y la que sufrió todo el día de hoy. Entonces se inauguró, pero no está funcionando. Así es. No está funcionando. ¿Cuándo habíamos escuchado esto antes? Mucho tiempo, muchas veces. De hecho, es un distintivo de la vida política mexicana, la inauguración de obras inconclusas. Porque va el gobernador, el alcalde, el presidente de la República y uno supone que se inauguran y apenas se van ellos, comienzan a funcionar. Pero estamos viendo que no está terminado. No refina, rifó un avión sin rifarlo e inauguró un aeropuerto sin vuelos. Lo de menos fue inaugurar una vía de acceso que hoy estuvo cerrada. Medios como SDP Noticias, El Financiero, El Sol de México, Publímetro y entre otros repitieron la mentira. La recién inaugurada vía fue cerrada unas horas para limpiarla bien y retirar material del piso y algunos vehículos de construcción. Frente a los ataques conservadores surgieron las respuestas de los ciudadanos. La vialidad se encuentra abierta, como los propios usuarios de las redes sociales y periodistas con ética lo dejaron ver. Aquí vamos a ver un tuit de Juan Moreno que consignó: acabo de hacer 38 minutos desde la Condesa hasta el AIFA. La carretera recién inaugurada, la que dijo Loret que estaba cerrada, está abierta. Hasta acá mi reporte, Jacobo. Y un segundo ejemplo es la reportera Beth Castillo, que con reloj en mano también publicó el trayecto. 10 minutos nos hicimos desde Ecatepec al AIFA, con la nueva carretera que inauguró nuestro presidente López Obrador. Que por cierto, aunque estén diciendo los medios tradicionales que está cerrada, está abierta y en muy buenas condiciones. Muchas gracias, AMLO. Pero como siempre, ahí no paró, pues Carlos Loret de Mola montó en cólera el lunes pasado cuando el presidente exhibió que mentía. Y nosotros le preguntamos, si no mintió, ¿por qué borró el tuit donde decía que la carretera estaba cerrada? Aquí la imagen del tuit que borró Loret. Y bueno, para abonar al coraje que tiene la oposición, queremos mostrarles cómo uno de los youtubers más influyentes de América Latina habla maravillas del AIFA. Por supuesto, esto también los hizo enojar muchísimo y lo acusaron de hacer propaganda pagada a favor del gobierno, lo cual él desmintió. Por supuesto, esto no es verdad, es otra mentira que pues abonó al enojo de la oposición. Pero vamos a ver a Luisito Comunica.
tiempo estuvo bien, nos hicimos 56 minutos en total. Repito, a las 7 de la mañana saliendo. Y wow, debo decirlo, la llegada al aeropuerto es impactante, ¿eh? Sí se ve bonito por fuera. Sí te sientes como que estás llegando a un aeropuerto en forma. Porque sí, voy a ser muy sincero, el aeropuerto, el tradicional de la Ciudad de México, no es que esté del todo mal, pero sí tiene varios aspectos que sí ya están muy deficientes. Y este sí, vean, desde que llegas, no sé, como que se siente todo muy bonito, la infraestructura, el diseño se siente como grande. Primera impresión, primer impacto, bastante bueno. A ver, vamos a entrar. ¡Opa! Oigan, se siente bien, ¿ok? Está lindo. Se siente amplio, se siente moderno. Ok, estas cositas están buenas, ¿no? Para cargar tu teléfono. Ya estoy siendo muy exigente. Tiene detallitos lindos, ¿no? Que es la macetita acá. La zona de los check-in, no está nada mal. Se siente muy ordenado todo. ¡Ah, caramba! A ver, aquí discretamente para no agarrar a nadie haciendo el baño. ¡Wow! ¡Qué bonito baño! Vean esto. ¡Uf! El baño olmeca, ¿no? Refleja tantito, ¿no? De la cultura mexicana. ¡Oh! Oigan, está muy bien. Vean, estos son bañitos de sensor. Vienen en español y en inglés, obviamente. Este detalle me encantó, vean, como si fuera una pirámide. ¡Qué lindo baño! Ahorita vemos otros. Este me ha encantado. Seguimos recorriendo. Y a ver, esto me encantó. Y esto les va a parecer muy obvio, pero de verdad que es muy importante y esto no lo tenemos en el otro aeropuerto. Pantallas masivas que dicen tu vuelo. Ay, a ver, vean, vamos a bajar tantito a la zona de llegadas, ¿ok? Tienen estas escaleras, la verdad, muy modernas, ¿eh? Están bien. Sí, me siento como, sí, como en Turquía, en el de Estambul, que les he enseñado varias veces, más o menos así. Desde aquí podemos ver un poco de cómo es el estacionamiento, ¿ok? Tiene varios niveles, tiene un parquecito aquí como de... La verdad está bien, está moderno. Así se las pongo y escúchenme bien, no tuve que sacar mi computadora de mi mochila. ¡Wow! Eso pasa en pocos aeropuertos. ¡Órale! No, hombre, está divino. Vean esto. Me encantan las tonalidades y vean, tenemos acá, ¿ok? Algunos personajes célebres del movimiento. No, me encanta. De verdad, qué lindo baño. Chequen qué diseño, qué colores. Creo que ya dije que me encanta muchas veces en este video, ¿verdad? Pero es que sí, sí estoy anonadado. No, y entonces le avisas a la mamá que ya vienes. Ok, y cargadores acá también en las mesas. Y vean acá, las sillitas en muy buen estado. Ah, te sientas acá, te relajas en lo que esperas tu vuelo. Acá puedes ver directo a la pista de despegues. Qué lindura. La verdad, debo decirlo como es, como me pareció. Está muy bien el aeropuerto, está muy bonito. Por supuesto, tiene grandes contras, ¿no? Está muy lejos, sí. Es más costoso venir hasta acá, sí. No está completamente en funcionamiento, sí, también hay que decirlo. Pero en general, a mí me ha gustado mucho. Está muy moderno, está bonito, está eficiente. Y ya veremos en el futuro cómo sigue esta situación. Al menos hoy por hoy, lo que hoy vi, me gustó. Muy bien. Antes de continuar, les recomendamos a los miembros de la oposición que no coman aguacate hoy, porque seguramente les va a hacer daño, porque vamos con la siguiente, de cómo un reportero tiene más ética que su medio. En su edición del 19 de febrero, la revista Proceso publicó en portada un reportaje titulado Nuevos ganadores, negocios en el ejército, asegurando que el gobierno mexicano habría hecho contratos con la empresa Inman por $433 millones, lo cual es falso. Proceso publica en su edición impresa y en su sitio web, esto dice un párrafo, empero, nunca, como hasta el actual sexenio, el grupo familiar empresarial alcanzó contratos tan jugosos ni había logrado extenderse de la proveeduría textil a la de las armas, vehículos y refacciones, como lo hizo el 1 de septiembre de 2020, cuando consiguió un contrato por cerca de $433 millones. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Inman como resultado de la licitación pública internacional. Esto es falso. Es falso. De la licitación mencionada por Proceso se adjudicó única compra 42.030 dispensadores de gas a una empresa de referencia por un monto de $432.909 americanos, es decir, $8.610.000 pesos, y no por $432 millones, como escribió la revista fundada por Julio Scherer. La pequeña diferencia es de 1000 veces más. El reportero de Proceso actuó con ética y reconoció su error. En cambio, la revista pretendió usar la respuesta del presidente de ayer para decir que éste confirmaba la información. No hay ética. Hasta aquí lo dejamos para que usted juzgue. Y pues aquí tenemos una joyaza de Enrique de la Madrid. Este no necesita desmentido. Él dice: un peso estable, en el fondo, es una economía débil. ¿Qué opinas? Aseguró que Enrique de la Madrid asegura que un tipo de cambio estable es resultado de una economía que no ha crecido en 4 años. Vamos a escuchar lo que dice Enrique de la Madrid.
Realmente cuando el peso se devalúa es que la economía está mal. Por ejemplo, en los 80s, cuando se dieron las grandes devaluaciones del tipo de cambio, en realidad era porque veníamos de gobiernos que habían gastado mucho más de lo que ingresaban y sobre todo porque nuestra economía dependía del petróleo. Cuando se cayeron los precios del petróleo y dejaron de llegar dólares, pues el tipo de cambio se devaluó. Pero hoy en día un tipo de cambio estable, un peso fuerte, es en el fondo porque la economía está débil. Primero, como llevamos 4 años sin que la economía crezca, no importamos mucho, no necesitamos dólares. Segundo, tenemos muy buenas exportaciones, porque firmamos un tratado de libre comercio hace 30 años y además la economía americana está demandando muchos de nuestros bienes y servicios, nos mandan dólares. Tercero, se han triplicado las remesas que vienen de los Estados Unidos a México. Eso se debe a que en Estados Unidos sí le dieron apoyo a los norteamericanos cuando vino la pandemia. Y dos, los mexicanos que viven allá saben de las necesidades de nuestras familias y por eso nos mandan dólares. Y cuarto, estamos regalando tasa de interés, porque mientras que allá alguien puede ahorrar a tasas del 6%, aquí les regalamos 11% de tasa de interés. ¿Qué hacen? Traen su dinero a México. Por eso, un peso estable, en el fondo, es una economía débil. Bueno, sin comentarios, bueno, sí uno. Vamos a recordarle a Enrique de la Madrid que cuando su padre gobernaba, el peso se devaluó 1000%. Ahí lo dejamos. Ahí está. 1743%. Ahí nada más se lo dejamos. Y vamos con la siguiente. El juicio contra Genaro García Luna y la decisión del jurado que lo encontró culpable de favorecer al cártel Sinaloa desquició a la oposición, que ahora ya es negacionista. Tras el veredicto del jurado en la Corte de Nueva York que declaró culpable a Genaro García Luna, la oposición se desquició porque dejan mal parada a la política de seguridad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y los colocan bajo la sombra de la sospecha. Y más por los delitos que se le imputan ahora culpable. García Luna, delincuencia organizada, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización. Algunos amigos de García Luna, todavía amigos de García Luna, lo han seguido defendiendo o de plano lo exoneran. Y también al presidente Calderón, a quien ni siquiera le preguntan si estaba enterado de los acuerdos y sobornos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Aquí vamos a dar algunos ejemplos. Joaquín López Dóriga destaca las descalificaciones del abogado de García Luna, dedicó un tuit únicamente para dar la noticia de que García Luna fue declarado culpable y un hilo completo de Twitter de 3 tweets en donde desestima la culpabilidad o la sentencia de la Corte. Uno de ellos dice: el gobierno no tenía pruebas confiables para corroborar los testimonios. Esto dándole voz al abogado de García Luna. Aquí también podemos ver a María Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción, tácitamente defender a García Luna. Vamos a ver este video, por favor. Solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración, porque en efecto falseó una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó 3 años. 3 años, así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Este, ¿no? Yo agregaría 2 temas aquí a la mesa. Uno, México ya perdió, ¿no? Porque sí hemos sido exhibidos de una manera, pues, muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México en términos de su imagen pierde. Pero nosotros, el México país, pierde. ¿Y se acuerdan de cómo la diputada, también esposa del expresidente Felipe Calderón, en tribuna subió
a decir que un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado de 2006 al 2012 y que no hubo un solo pacto con criminales, ¿qué dirá ahora? Por su parte, Raimundo Riva Palacio ha señalado que Calderón y García Luna son distractores. Incluso se atrevió a decir que el caso contra Genaro García Luna en México es por delitos de cuello blanco, que son crímenes administrativos. Cualquiera, bueno, y no por narcotráfico. Así lo dijo Riva Palacio. Vamos a ver el video, es de Margarita Zavala. Gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. No olvidemos esas palabras. Continuemos con Raimundo Rivas Palacio. Él dice, en Brooklyn no solo se enjuicia a Genaro García Luna, sino también a México. No solo su reputación quedará en ruinas, sino también la de un país entero. Y agregó, el veredicto contra Genaro García Luna da oxígeno a López Obrador y nuevas preocupaciones para Felipe Calderón, pero la culpabilidad se extiende a los servicios de inteligencia estadounidenses con los que se trabajó 30 años. Irving Gatell, por su parte, también escribe sobre el mismo tema. Él escribió un hilo de Twitter larguísimo y dice, la declaración de culpabilidad de García Luna en los 5 cargos que levantó en su contra la Fiscalía de Nueva York es catastrófica e inesperada. Y el que más debería preocuparse a partir de este momento es López. Te voy a explicar por qué. No fue nada más García Luna el que quedó exhibido como cómplice de narcotraficantes. No fue nada más el sexenio de Calderón. Fue el Estado mexicano de principio a fin. Y López no ha hecho absolutamente nada para que esto cambie. Al contrario. Vamos a recordarle a estos personajes de la oposición una cosa. Genaro García Luna no es México. Afortunadamente. No se está juzgando a un país, sino a un exfuncionario acusado de apoyar al cártel Sinaloa. Además, el jurado y el fiscal que llevaron el caso del exfuncionario de Felipe Calderón señalaron que García Luna había traicionado a México. Además, ya no es igual. Ahora se atacan las causas de la violencia y se brinda oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes. No más discriminación a los jóvenes llamándolos ninis que ni estudian ni trabajan, más oportunidades para ellos en este gobierno. Además, se usa la inteligencia y no la fuerza contra el crimen organizado y no hay más operaciones como Rápido y Furioso para introducir armas de Estados Unidos para narcotraficantes. En nuestro país, con la venia de las autoridades de ambos países. Pero ahí no acaba. Dice Alfredo Lecona, y mientras tanto en México no sabemos si el fiscal general de la República está presente, ausente, enfermo, vivo o muerto, de este tamaño. Eso pregunta Alfredo Lecona, el periodista, pero la respuesta sobre el Poder Judicial le llegó de la mano del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, quien revocó una sentencia de otro juez para sacar a la esposa de Genaro García Luna de la lista de personas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y en los hechos descongelará sus cuentas. Así se las gastan los jueces penales. Estos son los nombres de los jueces para que todas y todos los conozcamos y no se nos olvide. Rolando González Licona, Eduardo Baltasar Robles y Amanda Roberta García. Ellos fueron quienes descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mientras todos hablan del juicio vamos a pasar un video de Diego Fernández que explica lo que acabo de decir.
lo absuelvo. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo alego fundamentalmente en este orden de ideas? Se dice, por ejemplo, Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Mientras todos hablan del juicio de García Luna, la periodista Dolia Esteves cita un artículo del autócrata de al lado, demoledor análisis de Atlantic, sobre López Obrador y sus políticas. Curiosamente, el autor, David Frum, hacía los discursos de George Bush Jr. y era uno de los principales promotores de mentiras para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos. Una joyita. Hasta aquí esto, pero por último vamos a mostrar un video sobre las mentiras más frecuentes durante el juicio a García Luna en Estados Unidos. Esto es cortesía de Infodemia. El veredicto en contra de Genaro García Luna, que lo declara culpable de los 5 cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra en la Corte de Nueva York, derrumba los 3 principales discursos desinformativos con los que se intentó defender al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 1. Falso que la Fiscalía de Nueva York no haya presentado pruebas contra García Luna, como afirmaron comentaristas, políticos y medios de comunicación, quienes también intentaron demeritar las declaraciones de los testigos, argumentando que estos eran delincuentes. Desde el inicio del juicio, el juez Brian Coogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas. Además, se presentaron facturas de pagos irregulares al diario El Universal, así como fotografías y videos de las propiedades de García Luna. 2. Falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultara implicado en el juicio contra Genaro García Luna. El pasado 14 de febrero, durante el contrainterrogatorio de la defensa a Jesús Reinaldo Zambada, el Rey, el abogado de García Luna preguntó al testigo si había entregado sobornos para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox en el año 2000. Jesús Zambada negó enfáticamente los supuestos sobornos. Además, López Obrador no contendió por la presidencia de la República contra Vicente Fox en el año 2000. 3. Falso que el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, fueron los promotores del juicio contra Genaro García Luna. Me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto, y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. En conferencia de prensa del pasado 8 de febrero, el presidente señaló que nunca habló con el embajador ni con el presidente Joe Biden sobre el juicio contra el exsecretario, y agregó que se trata de un proceso que inició el Poder Judicial de Estados Unidos. Además, el embajador Ken Salazar declaró que nunca tuvo una conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.